Bien, señores, Foro 45, Información para el Cambio. Tenemos una entrevista bastante importante con el doctor Omar Ramos Camacho, abogado constitucionalista, un joven brillante. Con él vamos a hablar cosas importantes que tienen que ver, que atañen a la institucionalidad de República Dominicana. Omar, ¿cómo te sientes? Excelente, gracias a Dios. Aparte de ser un abogado, ¿verdad?, bastante joven, que has estudiado mucho, porque el currículo tuyo es un currículum, como se dice, pesado. También aspira a dirigir el Colegio de Abogados, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar sobre tus aspiraciones más adelante, pero yo quiero entrar ya en el terreno de tu especialidad. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de una interpretación de la Constitución de la República por parte de un tribunal constitucional? Primero agradecer la oportunidad que nos ha brindado don Javier y doña María y todo el equipo y el staff de Foro 45, porque reconocemos que este programa es catalogado a nivel de la República Dominicana como un aporte a las ciencias sociales. Muchas gracias. Lo segundo sobre su cuestión es que la interpretación constitucional es uno de los elementos más importantes para la academia, porque de ahí nacen todos los silogismos que deben de crear para la Constitución. La Constitución está escrita de manera literal, pero existen diferentes modalidades para interpretar la Constitución: el método histórico, el método sociológico, el método analítico. Todo eso son métodos. Ahora bien, el juez, al momento de aplicar la Constitución, lo que debe es siempre, en el artículo 74 y sus numerales, aplicarlo en el sentido más favorable a la persona que se le ha vulnerado el derecho fundamental. Ese es el principio de favorabilidad. También hay un principio de economía procesal, en el sentido de que en el menor tiempo posible esos derechos y esa interpretación en la Constitución debe de aplicarse. Otro de los principios de interpretación constitucional es que siempre debe proteger la supremacía de la Constitución frente a otro tipo de normas. ¿Por qué? Porque ningún poder público en el Estado de Derecho puede estar por encima de las leyes, y mucho menos por la Constitución como norma suprema. Omar, antes de que la María Estela comience su pregunta, ¿no? Yo quiero que tú me des una opinión acerca de si tú consideras que es correcto o incorrecto la interpretación literal de la Constitución. Miren, la sociedad dominicana debe de avanzar. La literalidad de las normas no puede aplicarse en el sentido de que debemos de siempre argumentar, motivar. Es un derecho fundamental que tenemos todos los usuarios de la justicia, de que el juez competente en nuestra jurisdicción motive de manera y desarrolle cada uno de los argumentos. Simple y únicamente citar los artículos de la Constitución no basta. Es por esto que el Tribunal Constitucional en su sentencia ha reiterado que la falta de motivación vulnera el debido proceso de la tutela judicial efectiva, e inclusive en materia de revisión jurisdiccional de sentencia firme, ya que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ha devueltos proyectos de sentencia a la Suprema Corte de Justicia para que sean revisados, en el sentido de que se ha limitado simple y únicamente a especificar artículos de alguna ley específica u orgánica para la aplicación, y esto no basta. Ahora mismo los jueces deben de argumentar, interpretar, profundizar cada uno de los artículos al caso concreto y valorarlo de forma tal que sea siempre en favor de las personas que se le ha vulnerado X derecho fundamental. Entonces tú te opones a esa corriente de la interpretación literal de la Constitución. Lógico, existe la oportunidad de que en materia específica y detallada la Constitución esté clara de que no se permite, por ejemplo, a verbigracia, la tortura. En ningún caso los humanos podrán ser sometidos o objeto de laboratorio. Nunca. Ahí está claro. La Constitución se divide en normas, en derechos, en principios y en valores. ¿Qué sucede? Entre los derechos también existen reglas. Esas reglas están de manera clara en la Constitución, pero los principios, que son la supremacía constitucional, la soberanía de los poderes del Estado, la defensa de la comunidad internacional, la defensa de la República Dominicana ante la comunidad internacional, todo eso son principios que deben de ser interpretados. El Estado social y democrático de derecho, ¿qué son todos esos principios? Deben ser argumentados, totalmente motivados. Omar, me gustaría, ya que diste tus primeros pasos en el Tribunal Constitucional, que nos explique de manera detallada cuál es la misión del Tribunal Constitucional. Bien, el artículo 184 de la Constitución Dominicana establece 3 médulas principales para la labor esencial del Tribunal Constitucional, y es que el Tribunal Constitucional debe defender los derechos fundamentales. ¿Qué son derechos fundamentales? Son derechos inherentes a la persona humana
son preestatales en el sentido de que le corresponden por el hecho de nacer humano. Y también son preestatales porque desde antes que la República Dominicana se independice en 1844, ya nosotros teníamos esos derechos a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad. Otro de los elementos principales de las labores esenciales del Tribunal Constitucional es crear un orden constitucional en el sentido de homogenizar toda la justicia constitucional, porque aquí existe un modelo mixto. Un modelo mixto en el sentido del control concentrado y control difuso. El control difuso es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y todos los órganos dependientes del Poder Judicial. No importa qué jerarquía, tiene la capacidad de interpretar y aplicar la Constitución Dominicana. El control concentrado es ejercido ya por el Tribunal Constitucional de manera independiente, autónoma y de acuerdo a los procedimientos constitucionales establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y el tercer procedimiento clave, competente para el Tribunal Constitucional frente a las atribuciones que le da la misma Constitución, es defender la supremacía de la Constitución Dominicana. No existe norma superior a la Constitución. Incluso los tratados internacionales que existen de diferentes tipos de materias sociales, económicos, culturales, pero los principales de derechos humanos no están por encima de la Constitución. Cuando el artículo 74, numeral 3 de la Constitución dice que los tratados de derechos humanos deben de aplicarse y tienen jerarquía constitucional, eso de jerarquía constitucional no significa igualdad constitucional, ni mucho menos supremacía constitucional. Lo que requiere esa jerarquía constitucional es simple y únicamente que los tratados internacionales, frente a un Estado en donde puedan ser mejor valorados que la Constitución, se podrá valorar el Tratado Internacional y no la Constitución, pero nunca va a ser superior a la Constitución por el principio de supremacía que domina en el sistema constitucional dominicano. Omar, ¿hacia dónde debe dirigirse la interpretación de la Constitución de la República y la importancia de esa interpretación en el Estado de Derecho? El Estado de Derecho, ¿qué se refiere? El Estado de Derecho nace a partir de la Revolución Francesa, cuando concluye el régimen monárquico, en el sentido de que los liberales triunfan frente a esos derechos de primera generación, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, ya priman. Se le exige al Estado que nos deje libre, que no intervenga en nuestra individualidad. ¿Qué sucede con la interpretación constitucional y el Estado de Derecho? Es que no importa si es un funcionario o es un ciudadano, ninguna persona está por encima de la Constitución y mucho menos de las leyes. Ya ahora se habla no de un Estado de Derecho, sino de un Estado constitucional, porque es evidente que las leyes no podrán ser vulneradas nunca. En la interpretación constitucional frente al Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional lo que debe de siempre aplicar los preceptos constitucionales en favor de la persona que se le ha vulnerado X derecho fundamental, integrando todos los tratados internacionales que nosotros somos signatarios. Omar, la diferencia entre una ley ordinaria y una interpretación constitucional. De la Constitución. Existen diferentes tipos de leyes, leyes ordinarias, leyes orgánicas y leyes de orden público. Háblame de las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son aquellas aprobadas de manera con un quórum de mayoría simple en el Poder Ejecutivo. Son todas las que conocemos, mientras que las leyes orgánicas, para diferenciarlas de las ordinarias, son aquellas que versan sobre temas específicos, como derechos fundamentales, el sistema electoral, el sistema financiero, administrativo. Cuando se crea una institución nueva, es mediante una ley orgánica y se necesita una mayoría calificada en el Congreso Nacional para ser aprobada. Mientras que las leyes de orden público son aquellas que regulan la vida común entre los ciudadanos para coincidir con un orden social. Omar, cualquier persona que le sea vulnerado un derecho humano pudiera acudir en caso de que los tribunales competentes no le reconozcan al Tribunal Constitucional. Miren, cuando se habla de derechos fundamentales, la vía idónea es la acción de amparo. Existen diferentes modalidades de acción de amparo electoral, cuando se vulneran derechos de sufragio activo y pasivo, o sea, el derecho a votar y a ser elegido como candidato. Existe el amparo colectivo cuando se vulneran los derechos de tercera generación o del medio ambiente. También existe el amparo ordinario, que son todos aquellos derechos no protegidos ni por el habeas corpus ni por el habeas data. ¿Cuál es el tribunal competente? Dependiendo del derecho fundamental que se le ha vulnerado a la persona, en consecuencia, este tribunal va a ser apoderado. Si es un tema, un derecho fundamental asociado a lo penal, entonces el juez de primera instancia de lo penal será el competente. No se podrá nunca ir al tribunal de manera directa en acción de amparo, porque el Tribunal Constitucional tiene la capacidad exclusivamente de revisar la sentencia que emitió ese juez en materia de control difuso sobre
la acción de amparo sometida a su jurisdicción. Entonces el procedimiento sería la revisión jurisdiccional de esa sentencia de amparo que sería competente el Tribunal Constitucional. La vía idónea es acción de amparo frente a los tribunales de primera instancia más asociados al derecho fundamental vulnerado. Omar, ¿es posible que los integrantes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional tengan diferencia en cuanto a la interpretación de una norma jurídica? Lo hemos visto. Evidentemente. El modelo de la toma de decisiones del Tribunal Constitucional tienen la capacidad los jueces de emitir dos tipos de votos, salvados y disidentes. Los votos disidentes es cuando el magistrado del Tribunal Constitucional está en desacuerdo frente a la motivación o desarrollo de la sentencia, pero también con el dispositivo o fallo de la sentencia, mientras que el voto salvado está de acuerdo con la conclusión o dispositivo, pero no con la vía o la motivación o el desarrollo para llegar a esa terminación de la sentencia. Ahora bien, también una particularidad de los jueces del Tribunal Constitucional es que necesitan una mayoría calificada para emitir una sentencia. Mínimo son 9 magistrados que se necesitan a favor de esa sentencia de los 13. O sea, una mayoría importante. Eso provoca el obstáculo de que mayor cantidad de sentencias salgan del Tribunal Constitucional o salgan evacuadas de ese organismo. Cuando nosotros los comparamos con el modelo de aprobación frente a de la Suprema Corte de Justicia, que es mayoría simple o está dividido por Cámara, eso hace más eficiente el proceso, porque no es lo mismo buscar una mayoría calificada que una mayoría ya simple. Eso es uno de los obstáculos que en un momento debemos de vencer en el Tribunal Constitucional. Omar, ¿estás de acuerdo con que una ley votada por el Congreso Nacional sea vetada por el Tribunal Constitucional y no por el Ejecutivo? Miren, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad constitucional de observar las leyes. La observación constitucional, que en este caso recae sobre la figura del presidente de la República Dominicana, es, antes de publicación, verificar el contenido y en dado caso que esté de acuerdo, entonces proceder a la publicación. Pero si no está de acuerdo, devuelve el proyecto de ley, porque aún no es una ley que pertenece al sistema jurídico, devuelve el proyecto de ley al Congreso o la Cámara que lo envió a la Presidencia de la República con las observaciones que ha tenido. Eso pasó ya en materia de la ley de aborto. De la ley de aborto, sí, o del Código Penal, del Código Penal con más precisión, penal, sí, que ahí se tocó un tema preciso del aborto. Del aborto. Ahora bien, ¿qué sucede en ese caso de del Tribunal Constitucional? Es que los jueces necesitan una capacidad de modificar, de alternar cada uno de los votos que ellos tengan e identificar una sola sentencia con 13 personas. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, es un trabajo complejo. Se ha podido, pero es un trabajo que tiene gran importancia la moderación. Creo que hay países como Colombia donde es el Tribunal Constitucional el que veta, el que tiene poder de veto. El Tribunal Constitucional en República Dominicana, el poder de veto es una figura que nace en Estados Unidos, del presidente de la República, que tiene la capacidad de decir que una ley va o no va a entrar al sistema, sin consenso, simplemente por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. En República Dominicana el poder de veto no existe ni para el Poder Ejecutivo ni para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le da la facultad a toda persona con interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sin necesidad de ir a acudir a los tribunales del Poder Judicial, sino de manera directa ante el organismo judicial dominicano más importante de la interpretación constitucional, que sería el Tribunal Constitucional, para que examine. Pero eso no es un veto, porque el veto tiene una calidad específica, es que automáticamente la ejerce una autoridad competente, está fuera del sistema. Cuando el ciudadano, nosotros, que tenemos interés legítimo y jurídicamente protegido, si lo demostramos ante el Tribunal Constitucional, solicitamos esa acción directa, esa ley permanece en el sistema, pero no existe un veto. Otras personas que tienen capacidad para interponer esa acción directa sería el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, con una mayoría calificada establecida en el artículo 175, numeral 1 de la Constitución. Omar, te voy a hacer una pregunta capicúa, como se dice popularmente en República Dominicana. Y es, ¿cuál es tu valoración del Tribunal Constitucional de República Dominicana? Su composición. El Tribunal Constitucional debe de adecuarse a los nuevos tiempos. Miren,
La presidencia del Tribunal Constitucional es un rol que debe de hacerse de manera activa y muy delicada. ¿Qué sucede? Ahora mismo existe una nueva adecuación al Tribunal Constitucional, donde 4 magistrados van a ser valorados al final del año, en este diciembre, porque cumplen su periodo de 6 años. Pero también la presidencia del Tribunal Constitucional concluye su periodo y ya el presidente actual va a ser entonces un magistrado del Tribunal Constitucional, y el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá la oportunidad no solamente de elegir a 4 nuevos magistrados, que estos 4 son los únicos que por más de 5 años tienen la posibilidad de ser reelegidos por 9 años más. Ahora, sucede que también el Consejo Nacional de la Magistratura debe de nombrar a un nuevo presidente del Tribunal Constitucional para que el presente esté como magistrado del Tribunal Constitucional. La valoración que nosotros tenemos es que el Tribunal Constitucional es la alta corte que menor cuota femenina tiene. Además, también es el tribunal de la alta corte que menor cuota de juventud tiene. Cuando uno lo compara las edades del Tribunal Constitucional y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, nosotros vemos un desequilibrio tanto en la cantidad de mujeres que tienen la participación en esa alta corte, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, pero también frente a las edades de los que integran la Suprema Corte de Justicia y también el Tribunal Constitucional. Debe de haber un mayor equilibrio. Existe una juventud y mujeres muy capaces en la República Dominicana que tienen la capacidad de velar por los intereses más sanos de la Constitución y su supremacía constitucional. Omar, tenemos una Constitución, podríamos decir que nueva, ¿verdad?, en cuanto a garantizar el Estado de Derecho de los ciudadanos. ¿Tú crees que hemos avanzado? Totalmente. Esta Constitución, antes se hablaba de un bloque de constitucionalidad que conjugaba todos los tratados internacionales, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales que nosotros hemos adscrito a nivel internacional. Pero esta Constitución o Ley Sustantiva Dominicana ha combinado todos esos derechos fundamentales que nosotros debidamente hemos ratificado mediante los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales nosotros somos signatarios. Ya ahora se habla de un Estado constitucional, porque la Constitución que nosotros tenemos reúne todos los derechos de primera, segunda y tercera generación, pero es tan inteligente que habla que no tienen carácter limitativo los derechos fundamentales, sino que si existen otros derechos fundamentales también tienen acogida y capacidad. Es un ejemplo claro el acceso a la Internet. Okay. Ahora mismo se considera un derecho fundamental el acceso que tenemos todo a la Internet, porque sin Internet no se puede, es un elemento básico para el progreso a la educación de los jóvenes, de los profesionales, para un mejor desempeño laboral, para una vida más comunicada. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial. Continuamos conversando aquí en Foro 45, Formación para el Cambio, con este joven promesa de la República Dominicana, Omar Ramos Camacho. Omar, se me ocurre preguntarte, a nivel de la justicia, ¿tú entiendes que hemos avanzado, que nos falta, que hemos retrocedido? Mira, el sistema judicial dominicana debe de mejorar. Es justamente nosotros como abogados que tenemos la intención y el deseo de crear todo un modelo nuevo de generación de abogados que pueda contribuir al sistema legal de la justicia dominicana. Nosotros hemos elaborado un proyecto, una candidatura para solicitar el voto a todos los abogados y abogadas de dirigir el gremio. Y una de nuestras aportes que nosotros queremos hacer y nuestra propuesta, ¿cuál es? Bueno, solicitar mayor ingreso para el Poder Judicial, para la Defensoría Pública, para el Ministerio Público, y esto tiene un sentido. No puede existir una justicia totalmente objetiva e independiente si los jueces, si los distintos actores del sistema judicial no son debidamente valorados. ¿Qué otra situación crearía esto? Más oportunidades para los abogados y abogadas de empleo, porque existen muchas personas que las oportunidades sociales y económicas no le han favorecido en el ejercicio de las funciones. Omar, regularmente uno oye decir, ese abogado se cogió el dinero, yo no creo en ese abogado, yo no creo en los abogados. ¿Qué está pasando con la valoración que se hace de una profesión tan noble como la del abogado? Mira, esa pregunta interesantísima. Justamente eso es lo que nosotros
Por eso nosotros hemos decidido aspirar a la presidencia del Colegio de Abogados, para transparentalizar cada uno de los procesos administrativos, internos, humanos, darle a la visión del Colegio de Abogados una valoración de dignidad, una valoración de institucionalidad, una valoración de que el Colegio de Abogados es una institución que debe ser un consultor jurídico referente en materia de la administración pública y administración privada. Nosotros debemos de situar al Colegio de Abogados para que cada uno de los abogados se sienta representado de manera honorable y ética. Nosotros debemos crear que en ese Colegio de Abogados es la academia que lo dirija. Lógicamente debemos dar una participación equilibrada e igualitaria a todos los partidos del sistema, no importa qué tendencia, todos los abogados deben pertenecer al sistema, pero al mismo tiempo debemos conjugar a aquellos abogados que no hacen vida gremial, porque son lo más importante, que todos podamos unificar fuerza y crecer a nivel jurídico y político dentro de nuestro gremio. ¿Cuál es tu propuesta, Omar? Hay muchas propuestas que nosotros tenemos. La más importante que tú puedas venderle a ese gran conglomerado de abogados que no pertenecen al colegio. Porque hay que señalar que tú aspiras a dirigir el Colegio de Abogados de República Dominicana. A la presidencia del Colegio de Abogados es nuestro proyecto para contribuir al beneficio de todas y todos los abogados, no a un solo partido. Nosotros queremos ser el candidato de todo el sistema de partido político, de todos los partidos que quieran identificarse con una mejoría del gremio, con una mejoría de todos los abogados. Nosotros queremos ser ese candidato. ¿Cuáles son nuestras propuestas que nosotros hacemos a la comunidad jurídica? Son distintas. Entre las más importantes se destaca una cuota para bienestar social. ¿Qué sucede? Muchos abogados que se han dedicado al ejercicio de manera individual, independiente, no tienen un seguro médico. Nosotros debemos de hacer la gestión ante el gobierno central para procurarle seguro médico a aquellos abogados que no pertenecen a una oficina de abogados que les dé una seguridad social y que los represente a nivel de medicina. Pero también nosotros debemos crear y buscar ante el gobierno central, solicitar pensiones para aquellos abogados que se han dedicado durante toda su vida al ejercicio profesional, pero por desenlace de la vida no han tenido el desempeño ni el desarrollo económico para acumular riqueza y vivir una vejez digna, pero también aquellos abogados que en el ejercicio de su función han quedado incapacitados. Esos son de los principales programas que nosotros queremos formar. También una institución de defensa de los abogados para que nos respeten ya como profesionales honorables, como profesionales éticos, como profesionales, pero eso lo logramos, lógicamente, con un gran congreso internacional que nos eduque a todos los abogados cuál es el rol y la deontología en la práctica jurídica que debemos desempeñar en el ejercicio de nuestras funciones y frente a un Estado ahora social y democrático de derecho. Y en cuanto a la disciplina, ¿tiene contemplado dentro de tu programa? Evidentemente, nosotros vamos a crear control y fiscalización, porque una de las principales medidas que nosotros vamos a crear es transparentalizar cada uno de los procesos internos. Y en ese sentido, en cuanto a la disciplina, nosotros vamos a crear todo un control, toda una estructura de que nosotros estemos abiertos a la ley de libre acceso a la información pública, de que contribuyamos y de que estemos firmes frente a todas las leyes que establece de auditoría, de contabilidad, para así nosotros dar un colegio de abogados totalmente más limpio, más objetivo, más individual y principalmente que ese presupuesto que está dedicado para las provincias y para todas las instituciones que son afines del Colegio de Abogados lleguen de manera puntual y oportuna y que ningún empleado del Colegio de Abogados se quede un mes sin cobrar por falta de recursos, porque nosotros vamos a invertir de manera adecuada, oportuna, seria y honesta cada uno del presupuesto recibido por el gobierno central. Entonces podemos hablar que si tú llegas al Colegio de Abogados habrá transparencia en el manejo de los recursos, transparencia hacia el interno de esa institución. No solamente nosotros vamos a ubicar en los estándares más altos al Colegio de Abogados de los principales valores que debe de regir una administración pública, como de transparencia, publicidad, objetividad, economía, procesabilidad. No solamente eso, sino a nivel interno, sino que nosotros vamos a situar al CAR en los estándares más altos como un consultor referente para la administración pública, para la privada, en donde los sectores privados puedan interponer una acción de arbitraje ante el Colegio de Abogados porque creen porque se sienten protegidos y garantizados de que una decisión del Colegio de Abogados va a ser de acuerdo al derecho, y eso liberaría también a los tribunales de tantos casos que tienen, porque el Tribunal Constitucional, aunque no tiene poder jurisdiccional, pero podrían emitir una opinión consultiva que totalmente descongestione todo el aparato judicial. Doctor Omar Ramos Camacho, una exhortación final. Para todos los abogados, un voto de confianza, que crean que el gremio puede cambiar,
que crean que nosotros vamos a hacer el bien para todas y todos los abogados, no importa qué partido político. Gente que no se dedican al gremio, por favor, apóyenos, levántenos ese día y den un voto de confianza, que nosotros vamos a situar al colegio en los más altos estándares y valores de la administración pública, vamos a situar el colegio de abogados de manera digna, le vamos a devolver un gremio totalmente fuerte, honorable, serio y ética, que nos va a dar orgullo a todos los abogados decir cuál es nuestra profesión frente a la sociedad. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio, pausa comercial.